¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir en los estudios a Dagoberto Gutiérrez, analista político, para que nos ayude a entender más lo que está ocurriendo o lo que podría llegar a generarse en el conflicto que se está viviendo de la incursión militar de Rusia en Ucrania. Dagoberto, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Un abrazo para todos y para todas. Muy bien. Dagoberto, así como estaba el escenario internacional, los señalamientos de Rusia y las señales que se veían venir en esa zona del mundo, ¿era de esperarse una ocupación militar rusa en Ucrania? El presidente Putin hizo todo lo posible por resolver el cerco militar que los Estados Unidos empezó a construir alrededor de Rusia desde el momento en que se derrumbó la Unión Soviética. En 1990 hubo una negociación. La OTAN, es decir, Estados Unidos se comprometió a no extender a la OTAN. La OTAN es una organización militar que aspira a convertirse en la única organización militar del planeta. Por eso Colombia es miembro de la OTAN. Y a uno le suena eso increíble. ¿Qué tiene que ver Colombia con la organización del Tratado del Atlántico Norte? Nada. Y esto es parte de la historia de la humanidad. Rusia siempre fue para Europa occidental un enigma y un temor. Cuando en 1812 Bonaparte invade Rusia, era porque Bonaparte, que expresaba el pensamiento de la burguesía y del capitalismo, naciente en aquel momento, había derrotado a los reinos feudales en Europa. Pero estaba Rusia, un inmenso poder feudal. Y no podía seguir avanzando teniendo a sus espaldas ese gran poder. Tuvo que hacer lo que hizo. Y fue derrotado. En junio de 1812, las tropas francesas cruzan de nuevo el Beresina, el río Beresina. 2-3 años después, las tropas rusas están invadiendo París. Se acabó Bonaparte. 1802. En 1914, en medio de la primera gran guerra europea, triunfa la revolución bolchevique. Nace la Unión Soviética. Todos forman un ejército global para derrotar la revolución. Son derrotados. Ya en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, en junio de 1941, Hitler invade la Unión Soviética. Todos celebrando la gran proeza. En octubre, noviembre de ese año, se acercan a Moscú las tropas nazis. Y la gran victoria. Hitler convocó al personal diplomático, bebieron y tomaron, pero fueron derrotados a las puertas de Moscú. Bueno, y Occidente, que estaba interesado en que Hitler derrotara a la Unión Soviética, sin embargo, no confiaba en los alemanes. No confiaba. Ellos esperaban que Hitler desangrara a la Unión Soviética y se desangrara a ellos, los alemanes. Fracasaron, porque la Unión Soviética derrotó a los alemanes nazis, llegó hasta Berlín en 1945. Ve qué problema. Y se levanta Rusia como un gran poder científico, tecnológico, militar. Pero se derrumba la URSS en el 90. Esa fue una gran victoria. Estados Unidos, sobre todo, que se viene equivocando desde hace muchos años, entendió que eso era el momento de disponer de esas inmensas riquezas de ese país de 17 millones de kilómetros cuadrados. Y habrá durado ese periodo 10 años. Sí.
Pero aparece Putin. Pone en orden todo. Entra en el mundo capitalista. La gran victoria del socialismo se pasa al capitalismo. Ah, pero ¿qué pasó? Con el curso de los años, China, que también fue un sueño equivocado de los gringos, cuando Nixon visita China en la década del 60, soñaban con hacer de China el mercado ideal, 1.000 millones de personas tomando Coca-Cola. Y se volvieron a equivocar. Porque entonces los términos se revertieron. Y hoy Estados Unidos deja de ser un país productor y se convierte en un país comprador. China, que estaba pensado para hacer el mercado, se convierte en el país productor y Estados Unidos en el país comprador. Y lo peor de todo, la alianza entre Rusia y China. Alianza estratégica, no solo comercial, no solo política, en todos los planos. Que se mantiene hasta ahora. Totalmente. Y la configuración de lo que se llama Eurasia, como el gran poder estratégico del planeta. Zbigniew Brzezinski, el teórico estadounidense, tiene un libro que se llama justamente así, donde advierte a Washington sobre ese tema. Muy bien, muy bien. Rusia no se convirtió en mercado, sino en aliado estratégico comercial de Europa, de Alemania, de Francia, de Italia. Bueno, le suministra petróleo, de todo. Gas natural, de trigo, todo lo que sabemos. Sí. Y les compra también otras cosas. Sí. ¿No? Sobre todo con Alemania, con la que hay una relación muy fina y muy completa, muy completa. Bismarck, el ministro más inteligente que esa gente ha tenido, le dijo en la década del 70 del siglo antepasado, en ninguna circunstancia Alemania ha de entrar en guerra con Rusia, porque la mirada de Alemania está hacia el oriente. Bueno, y viene otro factor en esto, la ruta de la seda. El proyecto de China, Italia, Francia, Alemania, ingresando en el proyecto de la ruta de la seda. Esto afecta a los Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos convirtió a Europa en sus esclavitos. Y lo siguen siendo. Pero lentamente empiezan a romper esa cadena. Aparece el proyecto Stream 2, en donde el gas ruso es conducido por ductos por el mar Báltico hasta Alemania. Barato, abundante. El gas de los Estados Unidos tiene que atravesar el océano Atlántico, carísimo. Y el problema con el gas es que si ese proyecto se cumple, entonces la alianza estratégica entre Europa Occidental, Rusia y China se complejiza. Es necesario para los Estados Unidos, en plena decadencia, impedir eso. Por eso el 2014 da un golpe de Estado fascista en Ucrania. Y empieza la armamentización de Ucrania. El bloque occidental instalando armas y organizando los grupos fascistas. ¿Qué hay de fondo en esta intervención militar de Rusia en Ucrania? No es, le escuchaba decir que Ucrania es el escenario del conflicto, pero hay mucho más de fondo lo que estaría en juego. En correcto. Esto. A partir de lo que hemos comentado, uno se puede dar cuenta que la confrontación no es Rusia y Ucrania, en absoluto. Incluso no es Rusia-OTAN, tampoco. Ni Rusia-Europa Occidental, menos. La gente, Estados Unidos. No. Europa Occidental es como un niño perdido en medio de la tormenta.
Los dirigentes europeos no tienen la capacidad intelectual ni para darse cuenta que la confrontación es con los Estados Unidos, directamente. Y es una confrontación civilizacional. Estados Unidos es un imperio que va para abajo. Nada lo detiene. Enfrente está Eurasia, que está controlando los mercados, economía, y además con un inmenso poder militar. Ahora, ¿qué juega Ucrania en esto? Bueno, Ucrania es un país de 610,000 kilómetros cuadrados, es grande, con cerca de 50 millones de habitantes. Es un granero, siempre fue un granero para la Unión Soviética y es un granero para Europa, no es un país atrasado. Estados Unidos y Europa también convirtieron en estos 7 o 8 años a Ucrania en un país súper armado, preparado para lanzarlo contra la Unión Soviética. Ucrania no es todavía miembro de la OTAN, no, pero fascista. La historia de Rusia y Ucrania es compleja. Ahora bien, el paso que sigue es la incorporación de Ucrania a la OTAN. Eso implica la instalación de cohetes en la frontera rusa-ucraniana. Y Moscú está a 5 o 7 minutos de esos cohetes. Eso se llama línea roja. Por eso Putin se vio obligado a ordenar esta operación. Hay que explicar que en este momento Estados Unidos es el país que más necesita la guerra. ¿Por qué? Siempre que un país grande entra en crisis, acuden a la guerra como salida, calculando que la guerra va a vigorizar su economía, va a aumentar la producción, va a dar mano de obra. Porque además Estados Unidos no tiene otro recurso para superar a Eurasia. Ahora bien, por eso Estados Unidos hizo todo lo necesario para que Putin se viera obligado a desatar esta operación militar. Ve la fineza. Entonces, Putin ha dicho muy claro, esta operación tiene 2 objetivos. Uno, desmilitarizar a Ucrania. Es decir, destruir los depósitos y las instalaciones militares que la OTAN ha instalado en Ucrania. En eso están. Y 2, desnazificar. Es decir, destruir las posiciones de los nazis en toda Ucrania. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar analizando este tema y reaccionar también, conocer la posición del resto de países a través de Naciones Unidas y a través de otros pronunciamientos directos que han hecho en torno a esta crisis. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche Dagoberto Gutiérrez, analista político, con nosotros ayudando a entender o conocer otras aristas de esta incursión militar de Rusia en Ucrania. Dagoberto, y decíamos también las reacciones que se han generado a raíz de esta situación. Hemos visto al principio una posición para algunos bastante tibia de Estados Unidos al pronunciarse o al reaccionar de lo que está ocurriendo, de la misma OTAN incluso, y luego ha venido una serie de reuniones, mensajes entre países hasta llegar a votaciones en Naciones Unidas de una lista grande de países que han condenado esta acción militar. Correcto. Antes de responderte, voy a presentar 2 libros. Este se llama La Guerra del Fin del Mundo. Es Mario Vargas Llosa. Una novela de Mario Vargas Llosa. Profunda, bien escrita, basada en una historia real del oriente de Brasil. Un
una guerra de campesinos del sertón, o sertao o desiertón. Una historia real, bien escrita. Se la recomiendo, se la recomiendo. Empieza con una palabra de Vargas Llosa que dice: el hombre era tan delgado que siempre parecía de perfil. Genial. Y esto es un libro de cuentos. Los cuentos expresan una literatura concentrada, muy fina, de Dickens, Charles Dickens, el inglés, de Chekhov, ¿no?, gran cuentista ruso, Oscar Wilde, el irlandés, Kafka y Edgar Allan Poe. Muy bueno. Búsquenlo para oxigenar la cabeza. Ahora, la reacción es muy aleccionadora. Europa se debate entre ser la cola de los Estados Unidos o tener su propia política económica. Rusia es un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, desarrollando el capitalismo. Este es muy importante, porque este es un conflicto intercapitalista. Esto hay que entenderlo muy bien. No se trata de conflicto entre capitalismo y socialismo, como en la Segunda Guerra Mundial, no. Y miren los traspiés de los pensadores de Occidente. Estamos hablando de capitalismo, pero otro capitalismo. No hay un solo capitalismo dirigido por Occidente y por los Estados Unidos, no. La vida está demostrando que hay otra forma de capitalismo. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos Occidente? Occidente es la forma como se nombran una serie de países que dicen que vienen de la cultura de Atenas en Grecia. A eso se le llama Occidente. ¿Quién es Occidente hoy? Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Eso es Occidente. Ahora, ¿y vos? ¿Y yo? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿Mis amigos, mis cheros y mis enemigos? ¿Somos de Occidente? No. Nosotros somos de la periferia. Esto hay que saberlo muy bien. Somos animales periféricos, como Aristóteles, que era de la periferia, frente a los imperios. Nosotros siempre hemos sido periféricos. Antes que nos invadieran los españoles, éramos periferia ¿de quién? Del Imperio Azteca. Y antes de los aztecas, ¿de quién éramos periferia? De los mayas. Y cuando nos invadieron los malditos castellanos, ¿de quién fuimos periferia? De España. Después de los ingleses. Y hoy de los gringos. No somos de Occidente. Ahora bien, Europa no sabe qué hacer. Por ejemplo, están poniendo sanciones. Pero ocurre que esas sanciones son autosanciones. Les afecta a ellos mismos. Claro, claro. Por ejemplo, eso del SWIFT, que es un sistema de comunicaciones de los negocios de ellos, de los bancos. Es que la banca rusa es parte de la banca europea y aporta millones y millones y millones de dólares en grandes negocios. Pero tanto Rusia como China tienen hoy su propio sistema SWIFT. Claro, no necesitan mortalmente de Europa Occidental. Pero los de Europa Occidental dejan de hacer negocios con Rusia. Rusia es el único país capitalista que tiene en su territorio toda la materia prima necesaria para un gran desarrollo capitalista industrial. El único. Ahora, ¿este es problema para Europa? No, pero sí para los Estados Unidos.
los que creen que de esta forma se va a ahogar a Rusia con todos estos bloqueos en el fútbol, en lo económico, en las importaciones, incluso cerrando fronteras marítimas para el cruce de buques, ¿podría llegar a ahogar y básicamente acorralar a Putin esto? Claro. Ese es un tiro de ellos, que también los afecta a ellos, porque es justamente el mundo de los negocios. Ahora bien, hemos observado en esta coyuntura como organizaciones aparentemente deportivas no lo son. No lo son. ¿Y qué tiene que ver la FIFA en esto? En una primera mirada vos decís, nada. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no tiene que ver la FIFA? ¿Y qué tiene que ver incluso entes religiosos y cultural? Nada. Pues ¿cómo no tiene que ver? ¿Qué expresa esto? El control que el capitalismo estadounidense tiene sobre todos esos aparatos. Y hoy han soltado todo eso contra Rusia y China. Ahora, ¿y estos países tienen la estructura ideológica para enfrentar a eso exitosamente? No, no. De tal manera que la mayor parte de personas piensan que el conflicto es entre Rusia y Ucrania, nada más. No. Europa se está defendiendo a sí misma en este momento. Estados Unidos necesita una guerra, pero que se desarrolle en Europa, así como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Por distintas razones, Estados Unidos intervinieron en estas dos guerras. Diferente en la primera, diferente en la segunda. Pero su territorio no fue afectado en lo más mínimo. Europa quedó destruida. Dagoberto, muchos todavía están con la inquietud si esto podría focalizarse, este conflicto que ya entendemos no es Ucrania-Rusia, no, sino más global, pero desencadenar en una guerra nuclear o ¿cómo no? Llegar a través del diálogo y ver una pronta solución. Esa es una preocupación muy legítima. Y en toda reflexión que hagamos no se debe descuidar eso. Putin ha dicho, es una operación militar para desmilitarizar y desnazificar. Se trata de una operación militar quirúrgica. Golpes dados. Tiene que ser rápida. Rápida. Occidente está trabajando para empantanar ese esfuerzo militar de Rusia en Ucrania. Rusia trabaja para resolver lo más rápido posible las operaciones militares. Y uno lo mira en el movimiento en el terreno. Mariupol, una ciudad que está en las orillas del mar de Azov, no ha sido tomada, pero ahí está el batallón Azov, que es de los fascistas. Eso se va a resolver. Rusia está evitando la destrucción de ciudades. Pero debe resolver eso muy, muy, muy rápido. Ahora bien, Rusia ha establecido, nadie interviene. Nadie interviene. Esto tiene que ver con el poderío militar. Ahora, ¿a dónde está en este momento la superioridad militar tecnológica de Rusia sobre Estados Unidos? En el sistema de cohetes supersónicos. Los últimos cohetes producidos tienen la velocidad de 5 veces la del sonido. Occidente produce una velocidad del sonido. Este es el nivel de la superioridad tecnológica militar. Por eso no han intervenido. Pero además, porque Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Entonces, no tiene condiciones para intervenir. Estados Unidos sí. Pero no lo hace por esta superioridad tecnológica. Ahora bien, ¿cuánto va a durar esta superioridad tecnológica? Algunos dicen 5 años. Otros dicen 1 año. En ese horizonte es donde la humanidad se juega una guerra atómica. Lo que ocurre es que hoy las armas
tienen capacidad para llegar a cualquier parte del mundo. Y los militares gringos lo saben perfectamente bien. Perfectamente bien. Por eso Putin, Biden, en su discurso hace poco, enfatizó que no van a participar. Él se refiere a participación en tropas de manera directa, porque ellos están manejando todo. Ahora, en Ucrania, el principal problema para Washington son las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Porque ese es el camino para resolver esa crisis. ¿Y cuáles son las condiciones? Ucrania no ingresa a la OTAN. 2. Ucrania no entra en un proceso de militarización. 3. Se reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, que es el Donbass. Se reconoce Crimea. Esos son los puntos. Y eso se está negociando. Occidente está fuera de eso, formalmente afuera de esas negociaciones. Realmente están ahí, sobre todo Estados Unidos. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y vamos a abordar en el siguiente bloque con Dagoberto Gutiérrez el papel de El Salvador. Algunos están diciendo que el gobierno no se ha pronunciado, están haciendo alguna presión, sobre todo la oposición, para que haya una respuesta de El Salvador en torno a este conflicto. Lo analizamos luego de la pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Dagoberto. Dejábamos abierta la pregunta antes de la pausa y decíamos que hay diversos sectores en el país y fuera de él que preguntan por qué El Salvador, a través de Cancillería o del mismo gobierno, no ha emitido algún pronunciamiento o no ha votado pues, a favor específicamente en las votaciones que se han realizado en la ONU de condena a la incursión militar. Correcto. Su lectura de esto y si considera que si el país debe o no sentar una postura. Por lo que hemos explicado, cualquier persona puede entender y ha de entender que esta es una coyuntura geoestratégica en donde no está en juego nada de los derechos humanos, la libertad, la democracia, nada de eso. Se trata de ¿cuál es la nueva fuerza estratégica que va a participar en decidir las cosas del planeta? No se trata de enterrar a los Estados Unidos, no. Se trata de construir un mundo multipolar que sustituya al mundo unipolar por el que pone Estados Unidos, en donde Estados Unidos sea el único juez, el único abogado y el único que dicta la palabra, sin cumplir las leyes. Estados Unidos no cumple leyes ni derecho internacional. Eso es lo que está en juego. Un mundo multipolar que sustituya a este mundo unipolar. Ahora bien, puestas las cosas así, no se trata de decir si vos estás con Rusia o con Ucrania, o si estás contra Ucrania o contra Rusia. No se trata de eso, no. Sino de pensar bien el mundo. Nuestro país es un país ínfimo, chiquito, débil, sin ciencia, sin tecnología. Porque no producimos ciencia o tecnología. Podemos comprarla, cómo no, pero me refiero a la capacidad para producirla y ponerla al servicio de los proyectos. No tenemos eso. El país ha de manejarse con cautela, con prudencia, mucha prudencia. Me parece que la posición del gobierno tiene dos características. En primer lugar, es inteligente, muy inteligente, porque no sucumbe ante la inmensa presión de la propaganda internacional y mundial. No, mantiene esa posición. Ahí hay inteligencia.
Y hay cautela. Hay cautela. No está con uno, ni está con otro, pero no está en contra de este ni en contra de este. Porque El Salvador busca abrirse al mundo. Un país como El Salvador no debe tener enemigos. Un país como nosotros no tenemos derecho a tener enemigos. Estamos obligados a tener amigos en todas partes, de todos los colores y de todos los sabores. Políticamente hablando, ¿qué tanto se puede un gobierno como el nuestro aguantar una presión de ese tipo, Dagoberto? En el sentido, si países de Europa empiezan a presionar a través de la cooperación, el mismo Estados Unidos, donde hay 3 millones de salvadoreños, se supone, empiezan también a hacer una presión de hay que condenar, hay que pronunciarse. ¿Qué tanto un gobierno puede mantenerse? Correcto. Yo no lo sé. Pero lo que yo sé es que hay una presión increíble. Incluso los personeros de la Unión Europea pidiéndole al gobierno una determinada conducta. En realidad esos personeros de la Unión Europea deberían usar su inteligencia para salvarse ellos. Si los gringos le están instalando una guerra en sus casas, en sus ciudades, en sus puentes, en sus fábricas, y ellos deberían usar esa inteligencia para evitar eso. No lo pueden evitar militarmente. El terreno es un terreno de negocios capitalistas. Es un conflicto entre capitalistas. Por contradictorio que parezca, esto resulta más peligroso. Es como los conflictos entre hermanos. Cuando los hermanos pelean por linderos, por ejemplo, de un terreno, eso es una cosa casi sangrienta siempre. Así ocurre cuando hay conflictos intercapitalistas como este. Ahora, un país como el mío debe aprender a moverse con cautela y con cuidado. No sé la capacidad para resistir las presiones, pero creo saber que ahí hay inteligencia y hay decisión. No es una posición ideológica, es una posición política. Ahora, mientras toda esta situación de conflicto se está dando, países que no tenemos nada que ver con esta situación, pues sí estamos resintiendo los impactos. El precio de los combustibles, pues ya vemos cómo se encuentra no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Los productos que dependen del gas natural, el trigo, o sea, todos los precios a nivel mundial se han disparado en los commodities. Exactamente. Entramos al territorio de los efectos. ¿Quién va a perder más en esta coyuntura? Ucrania. Ucrania. Rusia también va a perder. La primera pérdida me parece que está en el territorio de lo político. Aquí Estados Unidos ha obtenido una victoria porque ha logrado poner en la cabeza de la gente en el planeta la idea de que Rusia es el invasor, que Rusia es el agresor. Esta es una idea. Una idea. Si se quiere, es una victoria ideológica. Otra cosa, se entra en un territorio movedizo. El acuerdo del Nord Stream 2 para el gas entra en un momento de tensión. Rusia puede vender ese gas a China perfectamente y ahí se resuelve. Europa pierde, Alemania pierde, Francia pierde. Porque comprarle el gas a los Estados Unidos es gastar mucho más. El otro proyecto es el de mover gas de Argelia a España y que España lo distribuya
Sí, pero eso hay que construirlo. No hay ni un metro construido. El Nord Stream 2 costó 10.000 millones de dólares. Y ahí hay inversión rusa, austríaca, alemana, francesa. Entonces, ¿quién está perdiendo? Europa. Dos, Europa está perdiendo negocios con empresas rusas. Ellos van a perder. Ellos van a perder. China está perdiendo, ¿no? ¿Y China es parte de esto? Sí. Sí, claro. Cuando uno dice que no, pero ocurre que Italia ya había firmado su voluntad de incorporarse a la ruta de la seda. Francia también. Alemania también. Es decir, las mayores economías de Europa en la ruta de la seda. Estados Unidos desesperadamente necesitaba que eso se rompiera para que la ruta de la seda fracase. Ahora, ¿cuánto se ha dañado eso en esta coyuntura? Uno no lo sabe. Estados Unidos necesita que eso se rompa plenamente para seguir amarrando a Europa a la pata de su silla. Ahora, América Latina, el conjunto de países que producen y venden lo que se llama commodities, es decir, artículos agrícolas, de carnes y todo eso, gana. Gana. Porque entonces todo eso va a aumentar la venta y va a aumentar el precio. Los países que en América Latina producen combustible, petróleo, gas y otras cosas, ganan. ¿Ve cómo es el mundo? México, Brasil, por ejemplo, que son... Venezuela. Bueno, Venezuela. Venezuela. Sí, sobre todo. Ahora, Estados Unidos gana, pierde. Estados Unidos saca su petróleo del esquisto, pero eso es un proceso carísimo. Estados Unidos necesita comprar petróleo, pierde. Es decir, en esto hay una serie de niveles y de equilibrios. Unos ganan, otros pierden. Para el mundo la clave es evitar una guerra atómica. Que eso se resuelva en los planes establecidos. Y para ahí va. Eso iba a decir, por lo menos la información hacia esta madrugada, la última información que se tiene es que las negociaciones van por un buen camino, un avance sustancial. Francia y otras naciones pues han sido claves para buscar una armonía, específicamente para lograr un acuerdo, aunque los puntos que usted mencionaba de la negociación para desentramparla, pues han sido muy claros por parte de las dos naciones. Vamos a hacer una última pausa del programa, ya regresamos con más. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, en este segmento también vamos a analizar la posibilidad de que pronto se pueda observar una solución a esta intervención militar, Dagoberto, tanto por la presión, por los mismos acuerdos que se están desarrollando, aunque hay puntos bien álgidos específicos que Rusia ha puesto como condición, y también Ucrania. Claro, claro. De parte de Rusia se trata: Ucrania no entra a la OTAN. 2. Se desmonta el proceso de militarización. Se reconoce Donetsk y Lugansk. Reconoce Crimea. Se paraliza el proceso de fascistización de Ucrania.
Para los que no entienden el término, ¿qué se puede entender con eso del fascismo o nazismo? Exactamente. El término fascismo fue usado por primera vez por Mussolini en Italia. Facho es un símbolo consistente en dos flechas cruzadas. En Roma era el símbolo que usaban los lictores, los que aplicaban en un pendón. Eso se llama facho. Entonces Mussolini, cuando estableció su régimen en Italia, usó ese término, fascismo, porque el sueño de Mussolini era reconstruir el Imperio Romano. Bueno, ese era su sueño. De ahí viene el término fascismo. Teóricamente el fascismo es la política de una parte y un momento del capitalismo que se llama capitalismo financiero. Las dictaduras que se montan en nuestros países no llegan a ser fascismo por el desarrollo del capitalismo. El capitalismo más desarrollado es el más criminal y el más sanguinario, es el financiero. Por eso esa fue la política de los alemanes en tiempo de Hitler. Ahora bien, ¿y de dónde viene eso de nazi? Hitler adoptó esta filosofía política de Mussolini. Mussolini fue como el teórico de Hitler, pero organizó un partido político que le puso Partido Nacional Socialista. Miren el nombre. Por eso uno no debe atenerse a los nombres de las cosas. Partido Nacional Socialista. Reduciendo este nombre, se dice simplemente nazi. La palabra nazi tiene que ver con el nombre de este partido y con la política de exterminio que Hitler aplicó, matando no solo a los judíos, no, a todos los alemanes que se oponían, a todos los rusos. Hitler siempre dijo que Rusia era un pueblo de campesinos que iban a salir huyendo con los primeros tiros. Y mirad lo que pasó. Entonces, los nazis siempre tuvieron en Ucrania un gran respaldo. Cuando Hitler, después de la batalla de Moscú, camina al sur, a Ucrania, allí encontró un gran apoyo. Y los jefes nazis de esa época, hoy son en Ucrania héroes nacionales, como Stefan Banderas, por ejemplo. Héroes nacionales. Europa respaldando el nazismo. Estoy hablando de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, que sufrieron los daños del nazismo. Hoy respaldan eso. Por eso cuando uno oye, parece que fue Borrell el que le pide al gobierno de mi país que se pronuncie. Preocúpate por tu casa, Borrell. Preocúpate que los gringos no conviertan tu país en escenario de guerra, que de eso se trata. ¿Cuál es el papel que podría llegar o ya está jugando una potencia como China en este conflicto? Porque hay algunos que también dicen, así como se vio Estados Unidos en el lado de Occidente, también en el lado asiático no se ha visto un papel de apoyo total, por lo menos en discurso, de China a Rusia. Claro, esa es una buena pregunta porque así como no se trata de un conflicto entre Rusia y China, no se trata exactamente de un conflicto entre Rusia y los Estados Unidos. No. Se trata de un choque de civilizaciones. Se trata de Estados Unidos y Eurasia. Este es un concepto que conviene tenerlo muy claro en la cabeza. Eurasia es Rusia y China. Porque lo que signa el momento histórico que estamos viviendo no es el poderío de Rusia ni el poderío de China, sino la alianza de estos dos grandes poderes. Lo que ocurre en Rusia tiene que ver con China. Lo que ocurre en China tiene que ver con Rusia.
Rusia está hoy resolviendo lo de Ucrania, pero China tiene pendiente Taiwán. Y Taiwán es fundamental para China, ojo, para la salida al Océano Pacífico de la flota china y para afianzar su poderío sobre el mar meridional de China, que es lo que está en disputa, que abarca desde el mar Amarillo, que es la parte sur de la península de Corea, hasta las aguas de Vietnam y las islas Paracelso, toda esa franja con petróleo y con gas. Entonces la mirada, por favor, la mirada tiene que ser más extensa, más extensa. Pues en esto uno se puede equivocar, porque abre los diarios y aquí está todo, el gran vino es Rusia. Esa es ideología, esa es ideología. Hay que mirar más. Encomendate a Santo Tomás, que siempre fue un hombre que no creyó lo que le decían y no fue condenado por Jesús. Los cristianos, hoy que se acerca Semana Santa, saben muy bien que Jesús le dijo simplemente, hombre de poca fe. No es bueno no tener fe, no, se necesita fe, pero hay que ponerle queso a las cosas. Esa es una parte también importante, el tipo de información que se está manejando por parte de Rusia, RT y otros medios que han sido bloqueados a través de anónimos, y la información pues que obviamente de las cadenas fuertes de Estados Unidos se está dando a conocer y es lo que llega hacia los diferentes públicos, tanto internamente en Rusia, en Europa, como en este lado del mundo. Eso juega un papel también. Sí, totalmente. Y uno no mira eso desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista moral. No, es parte de la guerra. Sí, es así. Yo necesito desinformar al otro. Necesito evitar que el otro entienda. Porque si entiende, me va a descubrir a mí. Me va a descubrir a mí. Yo estoy afirmando aquí, por ejemplo, el mayor interesado en la guerra es Estados Unidos. Sí, pero Biden dice otra cosa. Y cuando uno mira a Biden, dice, sí, es un señor buena gente. No parece ser muy estudioso, pero parece buena gente. Pero él es hombre que trabaja para los grandes consorcios militares e industriales de los Estados Unidos. Él no es él. Él no es él. Y él tiene un discurso. Si ustedes observan el discurso que él dio hace poco, la gran preocupación es la situación interna. Porque los expertos, los que saben de eso, yo no sé de eso, de las cosas electorales de los Estados Unidos, dicen que los demócratas pierden las próximas elecciones y que Trump se está preparando. Que es otra cosa. Trump expresa otra cabeza capitalista, diferente a lo de los demócratas. En la misma relación que ha mantenido con Rusia. Con Rusia es otra cosa. Pónganle atención a esto, por favor. Pónganle atención a esto, por favor. Ya viene la selección. Y el Biden, muy preocupado, está bien. Ojalá que eso no le afecte a la salud. Bien. Y que todo le salga bien, que su familia esté bien. Un abrazo a Biden. Y a vos también, Kamala, a apoyarlo. En lo que vos podás. Vos una buena persona. Pero no apoyen a la guerra. No. Te lo digo a vos desde mi país, al que amo, hasta la muerte. Nosotros no queremos guerra. No. Queremos una paz, pero con derechos, con respeto a los intereses de las partes. Eso es lo que queremos. Muy bien, Dagoberto, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender otra visión también de lo que está ocurriendo en ese lado del mundo. Un abrazo para todos. Lean, por favor, estos cuentos maravillosos de Chekhov. Búsquenlos ahí en la UCA, han de estar. Y lean todos los días. No pasen un día sin leerlo. Y lean los diarios.
Cuidado como vos andás diciendo que no les de porque son mentirosos. No. ¿Y a dónde no hay mentira? No. Y si leen el diario de hoy, lean los muñequitos. Gracias por acompañarnos, Dagoberto. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos el día lunes. Que descansen.